Jesús Luébano, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Tus órdenes. Eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevistita. Eh, el día de ayer estuvieron en la Ciudad de México, marcharon por la dignificación de los policías, partieron del monumento al Ángel de la Independencia, llegaron también a lo que es la Cámara de Senadores. Es correcto. Eh, ¿Quiénes los atendió? Eh, por- y si me puedes detallar eh, cómo fue también el movimiento. Sí, claro que sí. Mira, creo que fue un movimiento como bien lo dices, es por la dignificación policial, porque nosotros pensamos que los policías también somos personas y pues obviamente nos asisten derechos, como así lo dice la Constitución. Pero fíjate que crees que las autoridades, sobre todo en lo local, voy a hablar particular de mi estado. En mi estado, ¿qué crees? Que aquí hay muy buena intención por parte del gobernador, siempre lo ha mostrado así, pero creo que nos ha quedado a deber. Nos va a quedar a deber a los policías, porque él en su plan de trabajo mencionó que nos iba a igualar en comparación con otros sectores o de otros trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, no nos han concedido esos derechos humanos que nos tienen que corresponder como cualquier otra persona. Nos siguen tratando como si fuéramos personal de confianza y eso es inconstitucional. No es posible que a tanto tiempo que se han desarrollado los derechos humanos desde la reforma del 2011 y a la fecha no logramos entender que es un derecho humano. Hay muchos secretarios o parte del gabinete de carrerista que están llenos de prejuicios, no han podido desposeerse de esos prejuicios para poder lograr entender a los seres humanos como iguales y que nos asisten derechos, además de que los obligados para respetar esos derechos humanos son ellos, es la autoridad. Secretaría de Seguridad Pública, lo vemos, está en crisis, el sistema penitenciario colapsado totalmente, no se aplican los recursos, no hay recursos, hay falta de todo. Tanto hay un déficit de custodios como de cuestiones materiales, está mal administrado, obviamente, y además de que hay conductas de ciertos directores que lo siguen manteniendo en ese centro penitenciario, que están cometiendo delitos, están denunciados y no han hecho absolutamente nada. Señor gobernador, le pedimos, atienda esta situación, es grave, es muy grave lo que está pasando en el sistema penitenciario. Por otro lado, la seguridad pública, estamos a la buena de Dios, no hay quien atienda esta problemática, no hay una estrategia, no hay una política pública que esté tendiente a contrarrestar ese fenómeno social. Es una verdadera lástima. Tuvimos que llegar a la Ciudad de México, organizarnos, apoyarnos con los demás compañeros de las diferentes partes o de las diferentes entidades federativas y creo que nos fue bastante bien. Fuimos recibidos por una representante del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Le entregamos una petición formal, fue recibida en propia mano, nos atendió de manera personal y escuchó a todos los que intervenimos en la marcha, porque eso era lo importante, porque todos tenemos el derecho a ser atendidos, porque íbamos de todas partes de la República Mexicana. Creo que se mostró la voz y la exigencia de los policías. Los policías tienen que ser reconocidos como tal. Vamos por buen camino porque pensamos y creemos que mediante la dignificación policial es un medio para poder lograr mejorar la seguridad pública de los estados y en el país completo entraríamos o encajaríamos en la política que trae el presidente de la República, que es pacificar. Buscamos paz, que se mejore la seguridad pública y para ello necesitamos que se reconozcan los policías que están en los municipios, los policías que están en los estados. ¿Por qué? Porque están olvidados. Estamos criminalizados constitucionalmente, se tiene que quitar eso y además de que nos criminalizan, aparte, esa criminalización ¿en qué consiste? Pues en el desconocer a la persona.
Además de que nos señalan como malos elementos, que nos señalan, ¿y con qué fin lo hicieron esa reforma? ¿Sabes con qué fin, Rodrigo? Pues muy fácil. Lo hicieron con el fin de desacreditar a todos los policías. ¿Para qué? Para sacar a los militares a las calles. Los militares y los federales de caminos no saben de seguridad pública. Son dos cosas distintas. Además de que la Constitución exige que sea policía civil, que sean, por ejemplo, de San Luis Potosí, que sean policías civiles, no policías de otras instancias, o que vengan sin preparación alguna, sin capacidad, y es lo que está pasando, Rodrigo. Mira, aquí en el estado de San Luis Potosí lo vemos, hay una crisis tremenda de inseguridad. ¿Por qué? Porque estaba al frente una persona que no tenía la capacidad y en base a puras ocurrencias trató de sacar las cosas, pues no, nunca se le dio. Ahí está con su homologación de grados, esa homologación de grados que únicamente fue defraudar a los policías en activo. Esos policías que, pues bueno, estaban muy a gusto e ilusionados porque ya les iban a dar un poquito más de dinero. Pues no fue así. Les conceden un grado, ¿y qué crees que pasa, Rodrigo? Les pagan uno. Ese es un grado. Ese es un fraude a todas luces. Y ahí están los policías desilusionados. ¿Por qué? Porque los engañaron. Y engañan obviamente al sistema nacional. ¿Por qué? Porque también de ahí bajaron recursos, tomaron recursos federales. Oigan, por favor, y no hay quién. Por otro lado, la certificación policial. También otro engaño. Y siguen engañando al sistema. ¿Por qué? Porque todos esos recursos. Ahora con los recursos que bajaron de la última vez, antes de lo de la pandemia, les dijeron en la federación a los estados que utilizaran esos recursos para proteger a sus policías. Y no fue así. ¿Cuántos policías potosinos han perdido la vida y la siguen perdiendo? El día de hoy falleció otro compañero. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, utilizan todos esos recursos para otras cosas, desvían el dinero y no para la dignificación de los policías. Es correcto. Reconocer a esos policías. Y pues vuelven a engañar a la federación y vuelven a engañar al gobernador y diciéndole que los índices delictivos están a la baja, creando una burbuja, que es una total mentira, aislando al gobernador de la realidad. No, señor gobernador, la realidad está aquí en las calles. Atrás de un escritorio nunca lo va a estar. Crean un edificio inservible para la policía, porque un edificio de la policía debe de llevar ciertas características, lo cual pues te vuelvo a decir, por unas ocurrencias. Un edificio que se gastaron un dineral, millones y millones de pesos, así como las camaritas que aprobaron hace poquito. No es posible que los diputados, es la función de exigir cuentas al gobernador y al secretario, y no lo hagan así. ¿Por qué ninguno de los diputados ha promovido un juicio político contra de Pineda o del secretario de Seguridad Pública en su momento? Ahorita está acéfala, con eso te digo todo. Y no hay ni quien se pronuncie, le exija al gobernador, ponga a un secretario que reúna los requisitos. Ahorita está encargado del despacho una figura que no existe en la ley, Landeros, con todo respeto para el comandante Landeros. Policía Federal de carrera, sí, pero no reúne los requisitos para ser secretario de Seguridad Pública. ¿Sí? Okay. Nomás le pregunto, que le pregunten los señores diputados a Landeros qué profesión tiene, que sea afín a la seguridad pública, o sea, licenciado en Seguridad Pública, Administración Pública, o licenciado en Derecho Penal, para tener esa capacidad para poder afrontar como secretario de Seguridad Pública. No la tiene. Una ingeniería en agronomía o en otras, no es afín. No es afín. Y aquí no se puede estar con ocurrencias. La verdad, con todo respeto, yo siento que el gobernador debe tomar en cuenta este tema tan importante para el Estado, es el segundo más importante después de la salud. Lo están engañando, señor gobernador, y la verdad sí debe tomar decisiones antes de que se vaya. Antes de que se vaya, ¿qué otras acciones piensan hacer? Nosotros, aquí, por lo pronto, no vamos a permitir que se lleven el dinero de los potosinos. Me refiero en cuanto a la seguridad. Simplemente no vamos a permitir que todos esos policías
que fueron engañados los sigan dejando así. Por otro lado, los compañeros que no homologaron, no es posible que el policía que está, el operativo que está en la calle y que tenga tantos años y se vayan si no les den, los engañen y no les den sus grados. ¿Sabes a quién se los dieron, Rodrigo, de esos grados? Pues a todos los que están afiliados al sindicato. Este también es otro problema. ¿Quién le dijo al secretario de Seguridad Pública que la seguridad pública se debe entregar al sindicato? Los policías no nos podemos sindicalizar, Rodrigo. Más allá de lo que digan los sindicatos, discúlpenme, señores sindicatos, pero ustedes tienen otro tipo de gente. La seguridad pública, los policías, todo aquel policía egresado de la Academia Estatal de Policía es policía operativo. Por lo tanto, no se puede sindicalizar, señores. El hecho de que les digan, no utilices arma, eso no indica nada. Es un policía operativo y tiene que andar en las calles. Para eso se pusieron un uniforme, ¿por qué? Porque todos los policías aquí en el estado de San Luis Potosí, te puedo asegurar que es por vocación que están ahí. No es por trabajo, no es por chamba, no, es por vocación. ¿Por qué por vocación? Y te lo digo, y con qué corroboro esto, tan fácil. ¿Quién aguantaría tanta discriminación y tanto abandono de las autoridades? Nadie, más que los policías por vocación. Ajá. Y es por eso que siguen y aguantan hasta que llegue el momento en que se revienta esto. Jesús Luevano, ¿y cuál sería el llamado al próximo gobernador? Primero, que tome acciones, que cambie, que asuma su responsabilidad como gobernador y designe un secretario. En todo el estado de San Luis Potosí hay mucha gente que puede ser secretario, que puede entregar la secretaría de manera digna. Otra, con 15 días se puede reestructurar, porque ya tuvieron el tiempo suficiente para sacar toda esa gente que está afiliada al sindicato. No es posible que la fuerza operativa de la Secretaría esté en 1,800 y tantos policías y la mayoría estén afiliados a un sindicato. No es posible. Otra, son 15 días más o menos, ellos tienen todos los datos, obviamente. En 15 días se reestructura la policía. Y la segunda, dignifica a los policías. Con esa dignificación y reconocimiento de derechos y que se les garantice. ¿Por qué? Porque ellos se refieren a que el artículo 57 de los derechos garantiza esos derechos. No, señores, no se equivoquen. Lean la Constitución, esos derechos no están garantizados, no hay una certeza jurídica, señores diputados, porque con ese pretexto me desecharon mi iniciativa de ley. Vamos a volver a insistir y les vamos a demostrar a todos aquellos que votaron en contra de que no es así. Uno de ellos también fue mi queridísimo amigo, el diputado Edgardo. Votó en contra, tal vez no leyó bien el dictamen. Sin embargo, sí votó en contra. Él defendía y él tiene una postura, hay mucha empatía con los policías, ¿verdad? Porque fue Ministerio Público Federal. Sin embargo, bueno, pues un Ministerio Público hay que entender que son parte del sistema y por eso hay una empatía con los policías de calle, ¿no? Sin embargo, pues no son policías. El policía es todo aquel egresado, el policía de carrera es aquel egresado de una academia estatal, o de una academia municipal, o de una academia federal. Ahí lo dice la ley. Sí, esto para ser considerado por lo menos deben de tener 6 meses de academia. En aquel tiempo la academia sí funcionaba y era una academia de 1 año. Pero desafortunadamente, por eso les decía que se manejaba la policía como hace 20 años. Nada más que ahorita ya desbastaron todo. La academia la cerraron durante mucho tiempo, que es la fábrica donde se producen los policías. Ahora nosotros decimos que esa academia ya es obsoleta. Tiene que cambiar, tiene que desaparecer, se tiene que mejorar, se tiene que dignificar. ¿Y qué hacer? ¿Cómo vamos a dignificarla? Muy fácil, creando la Universidad Estatal de Policía. Hacerlos universitarios para reconocimiento y con eso vas a elevar el grado de los compañeros policías. Y es bien fácil, por ahí llegamos a un acuerdo en días pasados, hace como 2 semanas aproximadamente, tuvimos un acercamiento y coincidimos en 2 proyectos, más allá de lo político, con el doctor Rico. El doctor Rico por ahí tiene la inquietud de crear una universidad de policías
cerramos la pinza con nosotros y ¿qué crees? Va a salir algo muy bueno de ahí. Creo que tiene muy buena intención. Ajá. Más allá de lo político, se va a crear la Universidad Estatal de Policía. Y qué mejor, policías y maestros unidos para el mejoramiento de la seguridad pública de los potosinos. Ok, te agradezco mucho esta entrevista. Gracias a ti.